Hola, amigos, en este video vamos a hablar de cómo la derecha polaca está inflando el hype antiucraniano. En general tenemos muchas noticias. Los diputados encubren maniobras con criptomonedas, haciendo llamados para expulsar a los migrantes. La prensa asusta con la guerra contra Kiev y los archivos históricos se están convirtiendo en una herramienta de la carrera electoral. En este video hay un análisis duro de cómo Varsovia busca culpables de los problemas sistémicos. Ahora vamos a discutir todo. Por favor, denle like, un like en apoyo a la aerodinámica. Amigos, activen la campanita y suscríbanse. Son acciones sencillas que toman 2 segundos. Gracias por el apoyo. Por cierto, les recuerdo que TransferGo es el mejor servicio de transferencias de dinero. El enlace está en la descripción. Entren, regístrense y envíen dinero a sus familiares y seres queridos. Bueno, ahora vamos al grano. Aquí, en el ala derecha de la élite política polaca, tenemos otra crisis. El nivel de patriotismo en las redes sociales ha subido tanto que ya es hora de sacar la regla, la cinta métrica, y empezar a medir la escala de este principio electoral. Entra en escena el diputado del Sejm, el señor Janusz Kowalski, un polaco típico, ¿verdad? El señor Kowalski es un personaje conocido en la política polaca. Hasta hace poco formaba parte del círculo principal del partido Ley y Justicia, PiS, legendario. ¿Por qué se hizo memorable? Regularmente lanzaba rayos y truenos contra Ucrania en general y contra Zelensky en particular. Escriban en los comentarios qué opinan en general sobre Vladimir Alexandrovich Zelensky. Aquí, y el diputado emitió un manifiesto poderosísimo. Miren, le voy a dar la palabra así, para que no parezca que esto es un juego de un solo lado, como si solo yo lo estuviera criticando. No, al final del video vamos a adjuntar el video donde él expresó sus hermosas palabras. Bueno, pero en general él dice que ya es hora de lanzar un programa para que los ucranianos regresen de Polonia a Ucrania. Todos deben regresar allá, así es. Pueden escribir en los comentarios si están de acuerdo con él, que todos deben ir al frente, que todos deben reconstruir la patria, la tierra natal, o si creen que tienen derecho a decidir por sí mismos qué hacer con su vida, o si hay que escuchar al gran polaco. Aquí, por supuesto, actúa como el salvador de la nación, que está listo para distribuir personalmente los flujos de personas por el bien de la República. Pero quitemos ese brillo pomposo y veamos de dónde viene esta repentina retórica de deportación. ¿Cómo nos enseñan? Un análisis severo de la vida muestra que, detrás de cada grito fuerte sobre los intereses nacionales, por lo general se esconde un intento de cubrir la propia retaguardia dudosa, incluso literalmente en abril de este año. Sí, para quien no lo sabía, al señor Kowalski de la propia facción se le pidió amablemente que se retirara. Sí. ¿Saben por qué? Eso es, no porque sea un gran patriota. Le dicen, hermano, tienes demasiado patriotismo. Sí, no gritas mucho sobre la deportación de Ucrania. No gritas mucho que estos están devorando a Polonia, despojándola por completo. No. A la sede del partido llegó un anónimo picante. Resulta que mientras el señor diputado reflexionaba sobre el destino de la patria, estaba muy ocupado y productivo en otros asuntos. La quebrada casa de cambio de criptomonedas Sonda Crypto, que por casualidad bloqueó exitosamente los fondos de miles o quizás decenas de miles de sus clientes. Sí, los periodistas descubrieron que durante las visitas del señor Kowalski a la oficina de esa empresa, incluso encendían inhibidores de señal para que no se filtrara ninguna información extra. Al final, para no manchar las banderas del partido con esta turbia historia digital, al señor Janusz lo bajaron preventivamente del tren. Pero no se quedó sin trabajo. La Confederación, grande y maravillosa, acepta a cualquiera en sus filas. Lo principal es odiar a los ucranianos. Todo lo demás es secundario. Así que se quedó sin el apoyo del partido PiS. Y repite el viejo discurso de siempre. El esquema es simple como el mecanismo de un chupete. Cuando te atrapan en algo turbio, la mejor manera de distraer la atención es empezar a gritar. Y si mejor echamos a todos los ucranianos, miren qué malos son. Y claro, estos camaradas, que en realidad no son nuestros camaradas, tienen cierta cantidad de votantes. Ellos simplemente se enternecen. Tanta preocupación por las fronteras, tanta preocupación por nosotros. Por supuesto, todos ya se olvidaron, Dios mío, de esos millones bloqueados en las billeteras electrónicas. Sí, es ejemplar. Y así seguimos. El nivel de locura preelectoral en el espacio mediático polaco sigue alcanzando nuevos mínimos. Si pensaban que las condecoraciones, la búsqueda de saboteadores en los almacenes incendiados de la que hablamos ayer era el límite, aquí tienen un nuevo análisis de los maestros de la palabra impresa. De inmediato, 2 enfoques maravillosos. Bueno, hay que analizarlos. El primer tema, una sensación del medio Myśl Polska, pensamiento polaco. La verdad es que ahí no hay muchas ideas, pero bueno.
¿Cómo encontrar un enemigo de la nada? Empecemos con este material. Los autores hicieron una voltereta geopolítica realmente impactante, que si una persona tiene al menos un poco de sentido común, la mandíbula se le debería desencajar. Con toda la tranquilidad del mundo le dicen a los ciudadanos de Polonia: queridos ciudadanos, es hora de prepararse para la guerra con Ucrania. Escriban en los comentarios, amigos, ¿ustedes creen que Ucrania atacará a Polonia o no? O más bien no. Según la publicación, la amenaza viene de Rusia, y eso es un mito. Sí, eso que dijo Putin, que les vamos a recordar quién les regaló sus regiones occidentales, o sea, orientales, les vamos a recordar. Ahí está, el conflicto con los ucranianos. Esa es, según la publicación, la realidad más dura que existe. Para darle al menos alguna base a este disparate, recurrieron a el garrote histórico. Al lector se le insinúa cuidadosamente que, históricamente, los polacos siempre han sido un enemigo mayor para Ucrania que los rusos. Y por supuesto, la conclusión que se saca de este circo es lo más predecible posible. Si todo el mundo alrededor son enemigos, Varsovia simplemente no tiene otra opción más que salir corriendo, reconciliarse y mejorar su relación con el Kremlin. Bueno, en fin, un encargo clásico. Me pregunto cuánto pagaron por eso. Y si ni siquiera pagaron, pues eso dice mucho sobre las capacidades mentales de esos camaradas. El tipo de propaganda más barato. La publicación Mysl Polska antes, por decirlo suavemente, no ocultaba sus simpatías específicas, pero ahora simplemente se han mostrado abiertamente en toda la extensión de la palabra. Intentar en el año 26 venderle al ciudadano polaco la idea de que la verdadera amenaza viene del vecino que está desangrándose y que lleva 4 años luchando contra el oso. La mitad de su economía depende del tránsito polaco. Hay que tomar a su lector por un completo idiota para decir eso. Bueno, ahora lo veremos en los comentarios. Sí, escriban ahí, ¿Ucrania se está preparando para atacar a Polonia o no? En resumen, es un intento puro de jugar con el contraste y hacerse famoso aprovechando los miedos. Segundo tema. El Instituto de la Memoria Nacional también abre un frente histórico. Mientras unos escriben artículos sobre la guerra que se avecina, las instituciones gubernamentales tampoco se quedan de brazos cruzados. En medio del escándalo, cuando Karol Nawrocki le quitó a Zelensky la Orden del Águila Blanca, el Instituto de la Memoria Nacional, ellos tampoco están ahí sin hacer nada. Así es, están haciendo algo útil para el Estado, echan leña al fuego. Anunciaron toda una serie de publicaciones en redes sociales con el siguiente título: Nacionalismo ucraniano, entre la ideología y el crimen. Prometen revisar todos los archivos, detallar las biografías de los líderes de la UPA, recordar el colaboracionismo de antes de la guerra, en resumen, sacar a la luz para el lector toda la carga de negatividad histórica, justo ahora. Ah, por cierto, el taxista con el que iba me dijo esta información, no sé, no la he verificado, pero son palabras del taxista. Que en Polonia, si dices que los polacos estuvieron involucrados en el Holocausto, que ayudaron a los alemanes o algo así, porque todos esos campos estaban en territorio polaco, los alemanes no podían hacerlo solos, que no podían traer a todo el personal de servicio ellos mismos, entonces puedes meterte en problemas legales por decir eso. Claro que no le creo ni tantito a ese taxista, pero pues esa es la información que tengo. Sí, regresando a este Instituto de la Memoria Nacional, la reacción no se hizo esperar. En señal de solidaridad con Zelensky, como dijimos, Kuchma, Yushchenko y Poroshenko renunciaron a sus órdenes polacas y Tusk otra vez se agarra la cabeza y dice directamente en redes que todo este conflicto alegra a Putin y a sus aliados. Y no se puede discutir eso. Editor, ¿qué es lo notable en esta historia? El Instituto de la Memoria Nacional es una oficina gubernamental y su liderazgo entiende perfectamente hacia dónde sopla el viento político. Lo que guardaron durante años en los archivos, de repente lo convierten en publicaciones llamativas para redes sociales justo en la semana de este escándalo por la condecoración. Esto no es una discusión no científica, es un encargo político estatal puro y duro para las elecciones, cuya tarea es complacer al electorado de derecha de Nawrocki y mostrar lo duro que el gobierno lucha por la verdad histórica. Pero no hay otros problemas en el país. No los hay. En resumen, amigos, al final tenemos este panorama. Algunos periódicos marginales proponen hacer amistad con el Kremlin contra Kiev y las instituciones estatales destruyen con entusiasmo los restos de las relaciones diplomáticas solo por el rating. Pues así es, amigos. ¿Qué más llamó mi atención? Esto no es el final. Me encontré con un artículo interesante en la prensa polaca, una crítica político-crítica, cuyo punto principal es que los ucranianos en Polonia se han convertido para la derecha en lo que los judíos eran antes de la guerra durante mucho tiempo.
Ay, amigos, si me dieran un zloty cada vez que los comentaristas actuales comparan nuestros días con la Europa de antes de la guerra del siglo pasado, probablemente ya podría comprarme un par de tanques Abrams nuevos. El tema está muy trillado, sí, pero donde hay humo, hay fuego. Miren lo que dice este artículo. Es difícil quitarse la sensación de que la derecha polaca hoy intenta jugar la carta más vieja del mundo, convirtiendo al migrante ucraniano en el clásico chivo expiatorio. Vamos a analizar esta marcha histórica. En general, un precedente histórico en la búsqueda de un culpable. Si retrocedemos la cinta, veremos que las tensiones nacionales previas a la guerra a principios del siglo XX no surgieron por sí solas. Siempre fue una herramienta. El mismo Roman Dmowski en su momento encontró oro político en el tema de buscar enemigos internos, cuando era necesario desviar la atención de los votantes después de perder unas elecciones. La idea era simple. ¿Para qué explicarle a la población mecanismos económicos complejos? ¿Qué está pasando en general? ¿Por qué hay una crisis sistémica? ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Para que eso da dolor de cabeza, hay que pensar. No les recuerda a nadie en la actualidad. Mira, si se puede señalar con el dedo a un grupo específico de personas y decir, ellos son los culpables de todo, entonces eso causó un daño colosal a la reputación del país en la arena internacional. Pero los políticos a sueldo se convirtieron en rehenes de su propio lema. Por supuesto, les creyeron. Y la mecánica de las manipulaciones encuentra 100 diferencias, veamos el día de hoy. El actual campo de la derecha, incluyendo a los personajes de la Confederación, de PiS, empieza a usar exactamente los mismos patrones, solo que de perfil, argumentativamente. La argumentación se copia casi literalmente, eso es, solo cambian los etnónimos, ellos no se asimilan. Hace 100 años gritaban que los recién llegados no sabían el idioma y que hablaban de manera incorrecta. Hoy exactamente lo mismo se le dice al ucraniano. Caray, amigo, tienes un acento. Pues yo hablo 5 idiomas y tú solo hablas uno. Sí, pero tienes un acento raro. Eso es todo. Eso es todo para ti. ¿Cómo se puede hacer negocios contigo entonces? Eso, y además la cultura es ajena, y así sucesivamente. En resumen, amigos, si un migrante no gana dinero lo llaman parásito del presupuesto. Si abre un negocio, paga impuestos y trabaja como loco, ¿sí? Recordamos sobre los 12 nuevos empresarios individuales. De inmediato empieza la cantaleta. Ellos están comprando nuestro país. Nos están quitando nuestros trabajos. Desde el punto de vista de los manipuladores, los recién llegados ya son culpables simplemente por existir, por respirar el hermoso aire polaco. Así es, las historias sobre el radicalismo generalizado entre los migrantes, por cierto, tienen tanto que ver con la realidad como los viejos cuentos de que hace 100 años cada recién llegado soñaba con destruir el Estado polaco. Pero para los analistas y comentaristas de Facebook, cualquier caso sonado se convierte, por supuesto, en una prueba irrefutable. Y aquí está el truco principal. ¿Cómo encubrir los problemas del sistema? ¿Para qué se hace esto? Todo es muy transparente, camaradas. Cualquier establishment de derecha le tiene un miedo mortal a admitir que los problemas reales de la sociedad son el resultado de fallas sistémicas y no de las intrigas de los vecinos. Es difícil explicarle a un joven polaco, y además no muy inteligente, por qué no tiene posibilidades de conseguir una hipoteca accesible. ¿Y de dónde va a salir una hipoteca accesible en Polonia? ¿Por qué los precios de la renta de departamentos en Varsovia y en Breslavia se van hasta el cielo? ¿Por qué lo mantienen en el trabajo con contratos basura, con contratos temporales? Es mucho más fácil decir, todo esto es por culpa de los ucranianos. Ellos son los que crearon las filas para ver a los médicos. Aunque bueno, lo de los ucranianos ya lo hemos desmentido antes. Es por culpa de los ucranianos que la vida se está encareciendo. Ellos tienen la culpa de los despidos. Echarle la culpa a alguien ajeno es la forma más barata de quitarse la responsabilidad por los fracasos en la política social, la medicina y la educación. El esquema funcionó en el siglo pasado y ahora intentan hacerlo de nuevo, ya que las redes sociales modernas permiten entregar esas historias directamente al cerebro del votante no muy inteligente las 24 horas del día. La derecha y la élite de derecha ahora están pasando por la misma prueba moral que sus predecesores ideológicos reprobaron hace 100 años. Su realidad les pasará la factura muy pronto. Sí. Entonces, amigos, para no hablar sin pruebas, vamos a dar 3 minutos. Le daremos 3 minutos a este camarada de la Confederación que en realidad no es nuestro camarada. Escuchemos su disparate de todos modos.
que Polska dla Polaków estoy en contra de construir una gran minoría nacional ucraniana en Polonia. Creo que todos los ucranianos que llegaron a Polonia después de 2022 deberían regresar a Ucrania. Especialmente hoy, todos los hombres que pueden luchar en el frente ucraniano deberían hacerlo. Así debe ser. Deberían ser expulsados de Polonia. Eso es lo mejor que se puede hacer para apoyar a Ucrania. Y lo más importante es que cualquier minoría ucraniana impregnada de la ideología del banderismo representa una amenaza gigantesca para la República de Polonia. Esto se puede ver en las reacciones de toda la clase política ucraniana de Ucrania ante la justa decisión del señor presidente RPK, Rafał Podleśna, precisamente Podleśna, de otorgar a Volodymyr Zelensky la Orden del Águila Blanca, que no merece. Espero que esto también sea una lección para esos muchos políticos que tales órdenes no se otorgan políticamente sin sentido. Así es. A Mussolini le dan y a Zelensky se las quitan. Mussolini le quitan la orden a Zelensky. Mussolini hizo órdenes más grandes para Polonia. Ucrania, que defiende, entre otras cosas, en Polonia la ideología banderista, y lamentablemente los ucranianos en Polonia también están impregnados de esa ideología. Y lo digo desde Zamość, que de hecho era una ciudad, una fortaleza. Y la región de Zamość fue ese lugar donde se refugiaron los polacos que huían de las masacres de los ucranianos, del genocidio ucraniano en Volinia. Y ahora, ¿qué relación debemos tener? Zamość fue el lugar. En Zamość muchos polacos encontraron refugio. El genocidio en Volinia y en la pequeña Polonia oriental debe ser recordado sin excepción. Y su propio genocidio nunca debe ser olvidado. Volodymyr Zelensky debería ser declarado persona non grata. Y espero que, junto con 16 diputados de la Confederacia, por lo cual les agradezco mucho la eliminación del privilegio para la minoría nacional, o pronto será aprobada. Por eso, que huya de Polonia, porque ya no hay privilegios que gastar. Al Parlamento, al Sejm de la República de Polonia, ucraniana, y para que no lleguen los ucranianos, sin los cuales no se podrá formar nada en una situación de fragmentación de los partidos políticos. El gobierno no está de acuerdo con los privilegios electorales para ucranianos, alemanes y otras nacionalidades. Esta ley debe ser aprobada. Polonia para los polacos, los ucranianos regresan a casa, y de ti, Krzysztof Bogos, fuiste absolutamente para las empresas que emplean a ucranianos. Les animo a que empleen a polacos. En resumen, durante el gobierno de Donald Tusk, pueden encontrar a los ucranianos. Vengan como polacos. Polonia no puede ser un reservorio y un país de mano de obra barata. Necesitamos tecnologías modernas, una economía moderna, y no traer inmigrantes de todo el mundo. Ese no es un modelo de desarrollo. Luchemos por una Polonia para los polacos, donde los polacos sean una nación feliz gracias al funcionamiento de un buen y moderno Estado. Ay. Amigos, ¿qué puedo decir? Es una patología pura y sin adulterar. Simplemente lo principal es gritar más fuerte. Polonia para los polacos, Polonia para los polacos. No hace falta ningún pensamiento más allá de eso. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde podría surgir? Bueno, y en segundo lugar, ¿qué más pueden ofrecer? Sí, para, Dios mío, que Dios le dé salud a Tusk, porque eso al menos es algo, porque si estos llegan al poder, eso sí va a ser un desastre. Veremos en un año. Bueno, eso es todo. Dejen su like, dejen comentarios, cuídense a ustedes y a sus seres queridos por ahora. Eso es todo. Hasta la próxima. Y por cierto, escriban desde qué ciudad lo vieron hasta el final, eso es importante.